Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy tocinillo de Pasión. Como veis tenemos el último día de la Sony X95K tope de gama 4K mini LED de Sony y por supuesto aquí estamos con nuestro análisis en vídeo. Antes de empezar, como siempre, agradecerle a Sony España la cesión de este pedazo de producto que tenemos la suerte de poder analizar aquí y vamos a empezar primero con el diseño. Como veis, se trata de un televisor muy bien finalizado. En esto la marca japonesa es exquisita en todos sus modelos. En este caso cuenta, como veis, con dos patas a los lados, muy parecido al diseño de la A90J del año pasado, pero también tiene una posición central donde podemos estrechar ese soporte para que no ocupe tanto espacio en el mueble. Las patas están muy bien finalizadas en metal, con gomas por la parte inferior para evitar rayaduras en el mueble y, como digo, tienen dos posiciones. En cuanto al diseño del televisor, como veis, es un televisor bastante grueso, dado que es un televisor Full Array. Esto quiere decir que cuenta con una tecnología que, como bien sabéis, imita un poco la forma de funcionar de los televisores OLED. Quiere decir que tiene una serie de LEDs en la parte trasera del panel que son capaces de encenderse y apagarse a voluntad para tener negro perfecto, como si fuera un televisor OLED. Luego más adelante entraremos un poquito más en profundidad. Eso hace que el panel, como veis, sea bastante más grueso, dado que tiene que albergar todos esos mini LEDs, en este caso en la parte trasera. Y a ello vamos, es un televisor mini LED. Esto quiere decir que son diodos mucho más pequeños que lo que estamos acostumbrados a ver, con lo cual la difusión de la luz está mucho más controlada y donde antes podían poner un LED, ahora pueden poner varios, con lo cual mejorará también la precisión lumínica y de color de ese televisor. Bueno, pasamos ya a lo que son las características técnicas. Estamos ante el televisor 4K. Sabéis que la verdad es que el 8K todavía no ha despegado. Hace 7 años ya o 6 años que están los fabricantes intentando vendernos el 8K y no hay forma, no hay contenido, no hay estándar, así que tenemos 4K para largo. Es un televisor, como digo, mini LED, eso quiere decir que cuenta con esos diodos más pequeñitos en la parte trasera. Es Full Array, es decir, esos diodos LED se pueden encender y apagar, no a nivel individual, pero sí agrupados en cientos o miles de zonas. Y además es un televisor que cuenta con dos puertos HDMI 2.1 completos de 48 gigabits por segundo. Si no recuerdo mal, el puerto 3 y el puerto 4. Además de ello, también es compatible plenamente con HDR10, HDG y Dolby Vision. Además de Dolby Vision, digamos, el formato completo, el que va a través del chip, que no es el de baja latencia. En cuanto a panel, es un panel VA, ¿vale? Pero cuenta con el filtro de mejora de ángulos, si no voy mal equivocado, que nos permite disfrutar de mejores negros y contraste también incluso a través de ángulos bastante más abiertos de lo que soportaría tradicionalmente un panel VA. En cuanto al sistema operativo, encontramos Google TV, es la versión renovada de la versión de Android TV de 2020, el año pasado ya lo introdujeron, y para mí, actualmente, con todos los sistemas operativos actuales, es el mejor con diferencia. Nos permite versatilidad, flexibilidad, va súper rápido, por lo menos en la versión actual. Nos permite instalar cualquier aplicación, tanto si es de Google TV como si es de Android normal de móvil. Y además nos permite modificar cualquier aspecto del sistema operativo, añadiendo accesos directos, quitándolos, etcétera. Y no solo eso, sino que tenemos un botón dedicado de mando a distancia para conmutar de forma rápida entre apps sin pasar por el menú principal, es decir, algo parecido a lo que hacía LG en el 2019 y 2020, donde sacamos una lista de apps flotantes y podemos cambiar entre ellas sin pasar por el menú principal. O sea que de momento, y viendo la competencia, es con diferencia el mejor sistema operativo de todos. Entramos en el apartado de procesamiento de imagen con el chip XR de Sony. ¿Qué tal este XR de 2022? ¿Ha mejorado algo o no ha mejorado nada? Vamos, como siempre, nuestra escena de Drácula. Nos sirve para dos cosas, para ver el local dimming, que es el siguiente apartado, y para ver el tema del escalado. El escalado, como siempre en Sony, es excelente, pero como decía al principio, no es igual de bueno que en el XR de la OLED. No sé si es que han utilizado un chip un poquito menos potente o que el chip, al tener que utilizar el local dimming de las zonas de encendido y apagado más el escalado, no tiene tanta potencia y prioriza uno sobre otro. Aún así, el escalado, como digo, es muy bueno, no hay nada de rastro ni de ringing, ni exceso de dientes de sierra, no hay nada de banding con la opción de gradación suave. Y como podéis ver aquí además, en SDR el local dimming es 10, no vais a ver nunca blooming, yo no soy capaz de verlo ni con la exposición a tope de la cámara. En HDR es otro cantar, pero muy bien, tanto con el procesamiento como con el local dimming en fuentes SDR, ojo que es importante. Para acabar el apartado de procesamiento nos encontramos con el Motion Flow, esa opción de mejora de movimiento que plantea Sony, que para mí sigue siendo la mejor del mercado. Aquí sí que no he notado ninguna diferencia con respecto a las OLED XR de Sony, de la Bravia. Se ve igual, podéis personalizarlo entre 3 niveles, desde apagado hasta el 3, encontrando que el punto 1 es perfecto, añade ese
puntito de quitarle el movimiento a trompicones típico de tecnología Sample and Hold, como es este tipo de televisor, sin provocar ningún tipo de artefacto, ruido, exceso de efecto telenovela ni nada, es simplemente perfecto. Y luego tenéis también dos niveles de activación para el Black Frame Insertion, para intercalar frames negros entre cada frame original. Vamos a pasar ya a el Near Black. Para quien no sepa lo que es, trata sobre esas escenas comprimidas con material de muy mala calidad, por ejemplo HBO a 720p con bitrate de 1 megabit por segundo, etcétera, etcétera, con escenas muy oscuras. ¿Qué ocurre? Que esas zonas es donde el material se comprime más para ahorrar espacio, ¿vale? Esa zona que no es negro, pero tampoco es gris, es un gris muy oscuro, casi negro, pero no del todo. Ahí normalmente vemos bandas, ruido, posterización, una especie como de chisporroteo de píxeles. Quería ver en este televisor LED si pasa lo mismo, que por cierto he podido capturar ya con la cámara mucho más la exposición como debería, como podéis ver, mucho más claro como lo veo yo, pero me sirve para enseñaros los defectos. Como veis, se ve esa posterización típica de este material comprimido, pero ni rastro de flashes, ni tampoco rastro de exceso de ruido o posterización, es decir, vemos lo que la fuente tiene. Y además con la tecnología grabación suave de Sony, me parece que está un puntito por encima todavía de la que usa LG, aunque son muy parecidas, y nos elimina esas transiciones de colores uniformes cuando el material es muy comprimido, con lo cual se ve completamente como si fuera un gradiente, pasamos de un color a otro y la tele se inventa el del medio para que no veamos esas bandas que son fruto de ese material comprimido, así que eso, chapo por Sony. Bueno, antes de entrar en el apartado de SDR y HDR, hemos decidido hacerlo así: procesamiento, apartado de, digamos, de local dimming en caso de la LED, pasaríamos a color, luego hacemos SDR, HDR y ya gaming. En el apartado de local dimming hemos contado 408 zonas para este televisor, que recuerda que estamos hablando de 65 pulgadas. Son muchísimas zonas comparada con la X90J o X95J, mejor dicho, que montaba unas 48 o 50 zonas. Así que es un salto abismal, es un salto de casi 10 veces más zonas que el año pasado. ¿Se traduce eso en una mejora notable en calidad de imagen? Pues depende. En SDR, claramente sí. No vamos a ver nunca, yo no soy capaz de encontrar ninguna escena donde podamos ver blooming. Casi ni siquiera mirándola de lado. Es perfecta, es un televisor casi un OLED. En HDR depende de la película y en Dolby Vision definitivamente no. En HDR depende, como digo, porque he visto películas donde casi no puedo apreciar blooming, sobre todo si no tienen bandas negras, y otras películas que es un auténtico festival de blooming en las bandas negras. En el contenido real es verdad que alguna escena concreta, por ejemplo como la serie de las luminosas, sí que podemos ver bastante más blooming del que yo pensaba. Pero en general, en escenas medias, digamos, no plantea grandes problemas. Pero este televisor tiene un problema importante con las bandas negras. Hay mucha contaminación en las bandas. No sé si es que no han puesto un detector de bandas negras, porque la mayoría de televisores local dimming suelen tener como una especie de detector que detecta las bandas negras, y cuando un elemento muy brillante está muy cerca, lo que hace es bajarle el brillo a ese elemento para que no contamine la luz. Pues me he dado cuenta que depende de la película, si las bandas negras o las bandas scope son tradicionales y nos da un formato 16:9, ahí sí que es bastante difícil ver blooming, aunque puede haber contaminación lumínica, pero digamos dentro de lo normal. Lo podéis ver incluso con la comparativa con la Samsung QN95B que hicimos el otro día, donde las dos tenían un poquito de contaminación en la banda negra de arriba. Pero ¿qué pasa si esas bandas no son las tradicionales, sino que a lo mejor el formato de imagen resultante es diferente del 16:9, teniendo unas bandas negras mucho más finitas, que ahí parece que el televisor no lo detecta, por ejemplo con las luminosas? No es tanto el Dolby Vision como el HDR, como yo pensaba, sino que más bien eso. Si las bandas negras no son resultado de una imagen 16:9, sino que nos da otro aspect ratio distinto, ahí las bandas negras no cuentan para nada, la tele no sabe que son bandas negras y hay una contaminación lumínica muy grande. Así que el mayor problema, como digo, del local dimming en este televisor lo vamos a encontrar en eso, en contaminación de la luz en las bandas negras. Así que en definitiva, y tras pasar 2 semanas con ella, podemos decir que, como veis ahora mismo, su nivel de negro es bastante bueno, el nivel de negro nativo del panel es un panel VA. En SDR no vamos a encontrar ningún problema, en HDR depende de la escena, podemos ver blooming. En escenas en oscuridad y en penumbra con las luces apagadas vamos a ver blooming seguramente, y sobre todo y muy especialmente vamos a ver blooming con las bandas negras. Para mí el gran punto débil de este televisor, que no entiendo cómo puede mostrarnos tanto blooming en las bandas negras. Es el gran defecto que le he encontrado a esta X95K. Pasamos al apartado de color y aquí un 10 a Sony, que le va a dar una de cal y una de arena, porque no entiendo cómo, por ejemplo, la A90J o incluso la A95K
están saliendo con un punto de blanco llamado Jute Boss, que es un punto de blanco cercano a los 7000 grados Kelvin, mientras que las tope de gama LED sí que las ponen con los 6500 grados Kelvin, que son la temperatura correcta del cine. Este televisor cuenta con un balance de blancos casi perfecto, le falta muy poquito, detalle en sombra excelente, seguimiento de la curva en HDR que quita el hipo, o sea, es completamente fiel, y en el apartado de color, como digo, prácticamente viene casi clavado de serie. Le falta retocarlo, que con una calibración con sonda siempre nos va a mejorar el resultado. Lo he hecho como siempre en mis vídeos para hacer autopublicidad. Como veis, nosotros no tenemos sponsors, ni patrocinadores, ni publicidad entre vídeo ni nada. Pero sí que tengo autopublicidad, que creo que es bastante menos intrusiva. Así que si alguien está interesado en una calibración profesional con sonda, que no duden en contactar conmigo a través de salondigital.es, donde os dejo, por cierto, abajo el link con toda la documentación e información sobre las calibraciones. Hablando de ellas, encontramos, como digo, que viene muy bien en el balance de blancos y muy bien en colorimetría, pero tras la calibración es absolutamente descomunal cómo se puede quedar un televisor Sony. Referencia, es la palabra, referencia. De serie sería un 8,5 y con una calibración sería un 10. Eso se traslada, como podéis ver mientras estamos hablando, en unos colores que, por ejemplo, utilizo mucho la paleta de colores de Alicia del País de las Maravillas, porque tiene todo. Tiene la cara, que está muy bien para evaluar la temperatura de color, que tiene que ser 6500 grados Kelvin. Si se pasa de esa temperatura vamos a ver un exceso de azul en la cara. Y también tiene verde del bosque, azules, rojos, tiene muchísimos colores a la vez. Con lo cual es muy buena idea utilizarla, como estáis viendo, para evaluar el color de una tele. Si tenéis el ojo tan entrenado como yo, enseguida cualquier desviación se va a notar rápidamente ahí, sobre todo en los primarios. Y como digo, es una auténtica delicia ver cómo viene la tele de serie y sobre todo calibrada. Es chapo, queda un 10 de televisor al que le guste el color cinéfilo. Quedan dos apartados más, que son los más interesantes probablemente. Vamos con el HDR, aquí incluyo también Dolby Vision. Como digo, aquí cambian un poco las tornas. En cuanto al seguimiento de la curva, sabéis que en HDR se utiliza una curva de referencia llamada PQ-EOTF, ¿vale? Electro Optical Transfer Function, que es una curva absoluta, es decir, todo televisor, da igual el brillo que tenga, tiene que mostrar siempre ese brillo a ese porcentaje de gris, siempre, da igual que el televisor tenga 1.000.000 de nits, que por ejemplo una escena de un 50% de gris va a tener que mostrarnos siempre 238 nits clavados, siempre, da igual el brillo que tenga. Si brilla más, estaría por encima de la curva, y si brilla menos, estaría por debajo, con lo cual es incorrecto. Aquí el seguimiento es perfecto, la curva la sigue perfectamente hasta los 1420, 1430 nits, que es lo que nos ha dado al 10% de mediciones tras estar ajustándola y calibrándola, con lo cual perfecto, y casi 700 nits a pantalla completa, que es una auténtica bestialidad. De hecho, en SDR tengo que bajar muchísimo la retroiluminación porque es que llega a molestar a la vista. Así que en cuanto a brillo, vamos muy bien. El seguimiento de la curva, como digo, es perfecto. Tenemos una segunda opción de mapeo de tonos para salirnos de esa curva, como decía, para que todos los tonos del HDR brillen más. Algo que es muy interesante si veis la tele de día, de noche o con entorno controlado de luz, os recomendaría que lo dejéis en gradación preferida, que es la correcta. Y luego incluso tenemos una opción para desactivar el mapeo, que nos vendrá muy bien para la sección de gaming, como veréis. En general, como digo, en HDR, tanto el color como la curva es perfecta. El problema viene con el local dimming. Como siempre he dicho en todas las reviews, incluyendo aquí las Neo QLED de Samsung, al final las LED intentan hacer un juego que me recuerda mucho a un juego de suma cero. Es decir, lo que nos da por un lado lo compensa por el otro y la tele siempre está equilibrada. Nos muestra un buen detalle en sombra, es a costa de mostrarnos más blooming. Si tenemos un brillo tan alto como este televisor, es a costa de que las zonas pecan de exceso de brillo. Así que al final la tele siempre está jugando con ese compromiso entre una cosa y otra. En mi opinión hubiese sido mejor perjudicar a la parte de detalle en sombra y perjudicar incluso el brillo, porque tiene un brillo bestial, a costa de favorecer el contraste y el nivel de negro. Porque, como digo, en el apartado del local dimming, el televisor tiene problemas con, sobre todo, las bandas negras y con contenido HDR, incluso en escenas normales. Le cuesta mucho porque no tiene un sistema en el que diga esto es un elemento brillante muy pequeño y está sobre un fondo negro, así que no te pases de luz, contrólala. No, directamente te lo muestra al máximo brillo posible del panel. Eso hace que tengamos blooming. Pero no es un fallo del televisor, sino que es la filosofía del fabricante. Para mí, equivocada, pero es su filosofía de mostrarnos la imagen tal y como está concebida. En cuanto a lo demás, como veis mientras estaba hablando, el HDR es espectacular si obviamos ese problema. Tenemos una retención de detalles espectaculares muy alta, por ejemplo Transformers, tenemos muchísimas películas con un APL, un brillo medio muy alto que esta tele resuelve perfectamente. Películas como la de X-Men, por cierto, que no sé si lo voy a poder poner,
tienen un brillo y un color, porque aquí no tenemos el problema del subpíxel blanco de los OLED, excelente. Todo lo que rodea el HDR es perfecto, salvo el tema del local dimming, que como digo, cada uno tiene que valorar. Vamos a acabar con el apartado de gaming. Aquí tenemos varias cosas buenas y bastantes cosas malas, así que agarraos porque vienen curvas. Tenemos, por ejemplo, un input lag bastante bueno, tenemos 16 milisegundos, como veis cuando estaba viendo con el Leo Bodnar. Es un instrumento de medición muy preciso, así que no tiene margen de error. Se mide el retraso que tiene la señal desde el cacharrito por HDMI hasta el propio televisor, y son 16 milisegundos tanto en 1080 como en 4K. Y aquí tenemos un pequeño problema. Tenemos activado el VRR de serie, no hay que esperar ningún firmware ni nada como el año pasado, en los dos puertos 3 y 4, pero si lo hacemos desactivamos la función de Dolby Vision avanzada. Con lo cual no tenemos compatibilidad de juegos 4K a 120 Hz con Dolby Vision, solo se quedan a 60 Hz, pero además en estos puertos, si activamos el VRR, también lo perdemos, con lo cual tenemos que priorizar o Dolby Vision o el VRR. Viendo el pequeño desastre que es Dolby Vision en los juegos, en la mayoría de ellos, casi que da igual, yo prefiero jugar en 4K HDR. El problema que tiene este televisor es que al activar el VRR se desactiva el local dimming. Sí, señores, tenemos un televisor de un precio muy elevado con 408 zonas, tecnología mini LED, Full Array, que se convierte automáticamente en un televisor Direct LED sin ningún control sobre las zonas. El negro, como podéis ver incluso en esta foto, de día pasa a ser gris oscuro porque no tiene ningún control de las zonas, y al activar el VRR, como digo, se va al traste el contraste, se va al traste todo lo que tenga que ver con juegos. Así que es un televisor que yo, pese a la cantidad de brillo que tiene, no tener ningún tipo de problemas de quemados, etcétera, no recomiendo para gaming para nada por esa función que desactiva, que es la función por la cual la gente se compraría este televisor. Por lo demás, también tiene, como digo, HDMI 2.1, con lo cual tenemos, como he dicho, el citado VRR, tendremos el citado 4K a 120 Hz, tendremos la profundidad de bits de color a 10 y además sin banding, así que muy bien, pero el tema del VRR es demasiado drástico ese recorte como para que el resto pese tanto como para valorarlo positivamente. Y bueno, chicos, con eso llegamos a las conclusiones al final de este vídeo. Espero que os haya gustado. ¿Qué os puedo contar de este televisor? Pues un televisor que tiene, digamos, mucho potencial, pero lo cierto es que tiene tanto puntos positivos como bastantes puntos negativos, sorprendentemente, así que tenéis que valorar vosotros si por el precio os conviene o no. Puntos positivos que encontramos: tenemos el sistema operativo que funciona perfectamente, un diseño muy bueno, muy versátil, muy cuidado, gama alta totalmente por delante y por detrás, renovado banda de distancia que tiene retroiluminación, además solo se ilumina al cogerlo, con lo cual está perfecto, con botones directos. Tenemos la función de encontrar el mando que emite un sonido. Tenemos también que hablar, por supuesto, de Google TV, que funciona a la perfección, sin ser nada intrusivo, súper rápido, sin publicidad, etcétera, etcétera. Muy versátil, muy flexible. Tenemos también, por cierto, Bravia Core, que no he hablado mucho para no hacer análisis más largo, pero tenemos, creo que son 10 películas gratis, que además tiene una calidad bestial, prácticamente como un Ultra HD. Compatibilidad con DTS, tenemos puertos HDMI 2.1, tenemos eARC. En SDR tiene una imagen excelente, con absolutamente cero blooming, ángulos de visión mejorados, tenemos un brillo bestial, tanto en SDR como en HDR te quedas completamente ciego, colorimetría de referencia absoluta, colorimetría realmente buena y que se queda de absoluta referencia con una calibración en todos los modos de imagen. Tenemos también un procesamiento de vídeo que, si no está a la altura de la gama tope, que sería la OLED, sí que es muy buena. Tenemos un escalado procesado, se quita todo el tema del banding, movimiento, todo esto es excelente. Y luego tenemos apartados negativos bastante importantes, como es que en HDR encontramos bastante más blooming del que nos gustaría. Tenemos mucha contaminación lumínica en las bandas negras, aquí sí que es bastante obvio, y sobre todo se da en, como digo, bandas scope que no son las tradicionales de una imagen 16:9. Dolby Vision completo es un punto a favor, pero tampoco lo puedo considerar como tal si se desactiva, activa el VRR para el apartado de gaming, y ahí vamos donde tenemos los puntos más negativos más importantes. No puede ser que un televisor gama alta 4K de Sony se desactive el local dimming al activar el VRR. Es que entonces no sirve para jugar, o sea, no se puede considerar un televisor Full Array para jugar, porque si se desactiva con la función más importante, que es el VRR, no sirve. Así que bueno, hay punto negativo para Sony. Y como digo, un televisor que tenéis que valorar vosotros si os conviene. En sala iluminada funciona muy bien, tiene muchísima luz, como digo, un diseño muy bueno, pero en mi opinión está demasiado caro,
sobre todo por los problemas que presenta, que me imagino que el tema del local diving estoy casi seguro de que es solucionable vía actualización de firmware. Son televisores que tienen, tened en cuenta que Sony ha pasado de 50 zonas a 408, así que probablemente el algoritmo todavía esté pensando y funcionando como si tuviese 50. Eso explicaría el por qué tiene tantas escenas con blooming, sobre todo con las bandas negras y tal, y estoy casi seguro que con actualizaciones de firmware poco a poco lo irán puliendo para que ese aspecto quede perfecto. Así que en ese caso, si esa actualización se llega a dar, sería un televisor bastante recomendable para cine, pero para gaming nunca lo voy a poder recomendar a no ser que cambien el tema de desactivar el local dining. Así que bueno, pues como digo, en mis análisis nunca doy notas cerradas, así que os dejo los pros, los contras, sois vosotros los que valoraréis el tema. Y aquí está el análisis, espero que os haya gustado, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Así que hasta aquí el análisis de la Sony X95K, muchísimas gracias a Sony por su cesión y por supuesto muchísimas gracias a todos vosotros por estar ahí siempre en todos los análisis y vídeos que hacemos. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Y no me olvido del sorteo, que tenemos algo muy chulo preparado. Un saludo a todos.